Buenas noches, doctor. Mi nombre es Sebastián Chan Martínez. Soy alumno de la UTT, estoy cursando el segundo siglo de Derecho y hoy voy a exponer sobre el tema del fenómeno económico de la escuela neoliberal, el COVID-19 y el desbalance económico. En el índice podemos encontrar la introducción, el fenómeno económico de la escuela neoliberal sobre el COVID-19 y el desbalance económico. También podemos entrar a determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. En 3.1, el retorno de los créditos externos. 3.2. Posibilidades de acumulación de fortunas son infinitas y hay libertad de iniciativa empresarial de contratación. 3.3. El Estado interviene como promotor y regulador, pero no como empresario. En el 4 vamos a explicar los conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico. Sobre, en primer lugar, PBI. eh, Podemos encontrar también modelo económico y por último, recesión internacional. Ahí vamos a analizar las perspectivas macroeconómicas, el fenómeno económico, analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico y también concluir y reflexiones sobre el tema. Por último, la referencia bibliográfica sobre donde pueden encontrar las informaciones. En la introducción, para empezar con esta investigación, hablaremos sobre el comportamiento de la economía en tiempos de pandemia en el Perú. Nosotros bien sabemos que en el año 2020 es una situación problemática por la llegada de la COVID-19, lo cual los hogares de extrema pobreza fueron los más perjudicados. Esto se debe a que la mayor parte de productos subieron de precio y el dinero disminuyó su valor adquisitivo. Por otra parte, el gobierno peruano dispuso el cierre total de todas las actividades que tienen mucha aglomeración, al igual que restaurantes, discotecas, peluquerías y todos aquellos lugares que no ofrezcan productos de primera necesidad. Esto ocasiona que las personas que viven del día a día, ya sean formales o informales, cierren sus puestos de trabajo. En consecuencia, mucha gente se quedó sin trabajo y hubo un desempleo relativamente numérico que en los últimos 20 años no se había visto. Asimismo, esto afectó de manera significativa los ingresos económicos del gobierno central. La pandemia ocasionó variedad de pérdidas humanas y desbalances en la economía, tales en el caso de la pérdida de producción, ya que las distintas microempresas se quedaron con toda la mercadería y cerraron sus puertos por los diferentes decretos de emergencia que las autoridades impusieron como medida para resguardar la salud y la integridad de cada individuo. Este virus marcó y hizo reflejar aquella carencia de infraestructura en el ámbito de la salud. Es así que sí se pudo ver las debilidades del sistema sanitario, abarcando a un nivel político y económico. Es por ello que desde nuestro punto de vista sugerimos que el gobierno debería centrarse más en la salud pública y en la educación que en otras cosas. Ante esta problemática en la salud, el gobierno tuvo que imponer diferentes medidas coercitivas para prevenir los contagios. No solo impuso legislación de emergencia en la protección de cada persona, sino que también en la economía peruana, en la cual las que destacan vendrían a ser los confinamientos, la inmovilidad permanente, causando un retraso a la venta de diferentes productos y dando resultados negativos en la producción y el consumo del país, así como también tuvo que realizar excepciones de cuanto al cobro de impuestos. A continuación, explicaremos con detalle el desbalance económico que se tuvo en tiempos de pandemia. Por otro lado, también se realizará el desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Asimismo, también se efectuará el análisis con un enfoque desde la perspectiva microeconómica y macroeconómica. Fenómeno económico, la pandemia de COVID-19 y el balance económico. Al inicio del año 2020, el COVID-19 fue oficializado como una enfermedad a nivel internacional un 11 de marzo del año ya antes mencionado. La Organización Mundial de Salud, OMS, a través del gobierno peruano del expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, emitió un decreto supremo de la INE 8 en el 2020, lo cual oficializa la pandemia a nivel de todo el territorio nacional. Esta enfermedad causó grandes pérdidas severas en las economías de todo el mundo y el Perú no fue la excepción, la cual también tuvo un impacto en su economía a tal punto que llegó a desestabilizar de forma severa. En esta investigación tiene como fin y propósito analizar los efectos de la pandemia COVID-19 en el comportamiento de esta desestabilización de la economía del Perú. Vamos con el periodo 2022. De acuerdo con las investigaciones del Fondo de las Naciones Unidas para Infancia, UNICEF,
Nos dice a inicios del año 2021 se registraron 1.149.000.000.724 personas con casos confirmados de COVID-19. Asimismo, 41.354 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. La población juvenil e infantil ha reportado 74.000.2 casos confirmados de COVID-19 y 253 fallecidos a causa de la COVID-19. El gobierno peruano adoptó medidas para contener y poder controlar esta enfermedad, pero de esta igual forma afectó a la población en general, niños, niñas, adolescentes y hasta los animales. En consecuencia, los más afectados fueron los hogares que viven en situación de pobreza con recursos limitados. Estos hogares no solo tuvieron que enfrentar a la pandemia, sino que también a la falta de economía, ya que no tenían trabajo. Es así que el impacto no solo se originó en la inmovilización de las personas, sino que también en la falta de economía en los diferentes países. Robin señala que la COVID-19 tuvo un impacto en gran magnitud de la economía. Esta fue más severa que la que ocurrió en el año 2008 y que la financiera del año 1229, más allá de lo que el Banco Central de la Reserva pudo responder profundamente y manejar de la mejor forma la estabilidad laboral, bajando la tasa de interés y facilitando la liquidez de los mercados. A pesar de esto, no fue suficiente para manejar y enfrentar esta problemática del año 2020. La economía en estos tiempos de pandemia fue funesta para todo el mundo y de manera crucial para Latinoamérica. Investigando se pudo encontrar un dato relevante, una estadística donde dice que la economía alcanzó una contradicción del -7.7%. Claro ejemplo que los países con más economía cayeron. Ecuador, -9%, México, -9%, Argentina, -10.5%, Panamá, -11%, y fueran aumentando hasta llegar a Venezuela, -20% también. En nuestro caso, en el Perú también sufrió severos descensos en el índice de Producto Bruto Interno, contrayéndose un 30% más mayor que los demás. Durante el segundo trimestre del año, asimismo, alcanzó -1.1% al término del cuarto semestre. Hoy en día, la recuperación de la economía peruana va en aumento en función a las diferentes actividades en los sectores microempresariales incluyeron la recuperación económica y otorgaron al Estado peruano un escenario de estabilidad económica. Por otro lado, el Ministerio de la Economía y Finanzas otorga liquidez a las empresas y hogares, evitando la interrupción de la cadena de pagos y solventando la caída del gasto privado. Frente a ello, resulta imperativo examinar cómo la COVID-19 ha impactado en la vida de todos los seres humanos, deteniendo el desarrollo en los diferentes países. En este marco, más adelante se estará hablando de los efectos de la caída de la economía peruana con la llegada de la pandemia. Daremos y desarrollaremos la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. La escuela económica se relaciona con el neoliberalismo, que es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX, se basa en la defensa del sistema capitalista. En este sentido, cabría destacar los siguientes principios del neoliberalismo. En 3.1, el retorno a los créditos externos. Como vemos en el FMI aprobó créditos para Perú por 11.000.000.000 de dólares. Este préstamo fue solicitado por el gobierno de Lima para reforzar la economía ante la incertidumbre causada por el impacto de la pandemia de la COVID-19. Además, el Banco Mundial también aprobó un préstamo de 350.000.000.000 de dólares al Perú para políticas sociales de salud y educación. Se trata de la segunda operación de financiamiento a la política de desarrollo capital humano que se suma a los 50 millones de dólares aprobados en marzo de 2020. 3.2. Las posibilidades de acumulación de fortuna son infinitas y libertad de iniciativa empresarial y contratación. En dos procesos del CIS firmó contrato con 26 clínicas privadas de Lima y provincias para la atención de pacientes COVID-19 que requieren ventilador mecánico. Los afiliados al Seguro Integral de Salud CIS que presenten cuadros de insuficiencia respiratoria aguda grave de la IRA por la COVID-19 podrán atenderse en las clínicas privadas que cuenten con servicios de atención de unidad de cuidados intensivos UCI. En su calidad de rol financiador, el CIS continuará protegiendo la salud de sus más de 23 millones de días de la convocatoria para clínicas privadas y mixtas a nivel nacional.
a fin de que presenten sus propuestas y se sumen al objetivo nacional de brindar atención especializada a la población afectada con COVID-19, con el objetivo de contar con servicios de atención de UCI para sus asegurados afectados por la enfermedad, quienes sean referidos desde un hospital del sector público, necesitan ventilador mecánico, podrán ser atendidos en las clínicas con las que la CIS llegue a un acuerdo. Como parte de su rol financiador, el CIS continuará protegiendo la salud de sus más de 23 millones de asegurados a nivel nacional. El Seguro Integral de Salud, SIS, financió integralmente más de 394.000 millones atenciones gratuitas de sus asegurados con algún tipo de cáncer durante el año 2020, lo que equivale a más de 190 millones a nivel nacional. De este importante monto de 100.5 millones fueron transferidos para cubrir los cánceres dentro de los planes de la IAFAS del CIS y 87.3 millones para los 7 tipos de cáncer más comunes que están cubiertos en el Fondo Intangible Solidario de Salud FISAL, unidad ejecutora de alto costo del CIS. Por otro lado, se informó que el FISAL ya había transferido 91.5 millones en forma adelantada para el tratamiento de necroplasias. Incluye la adquisición de medicamentos, padecimientos y insumos para brindar un tratamiento de calidad para sus asegurados. El 21% de los casos financiados se concentraron en Lima, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Callao. Durante los primeros 9 meses de la emergencia sanitaria en nuestro país, el Seguro Integral de Salud, SIS, cubrió integralmente la atención gratuita de más de 450.000 desaliados afectados por la COVID-19. Los fondos destinados para el financiamiento de todos estos casos a nivel nacional superan los 172 millones de soles. Más de 5.400 afiliados requirieron el internamiento de una cama UCI. Dado- Dada la gravedad de su estado de salud, asimismo, más de 78.000 asegurados fueron hospitalizados en consecuencia de la COVID-19, entre ellos más de 17.700 parturientas y 7.400 recién nacidos. El sistema SIR transfirió más de 93 millones para atender a más de 134.200 afiliados en la Lima Metropolitana. También destinó más de 9 millones para cubrir la atención de 13.300 asegurados en La Libertad y más de 7 millones para casi 15.500 asegurados en el Callao. La mayor cantidad de casos de afiliados con diagnósticos de la COVID-19 requirieron una cama UCI. Se registró en la Lima Metropolitana con 2.490 asegurados. Le siguieron Ayacucho con 402 personas, La Libertad 315, Junín 275, Lambayeque 267, Piura 173, Lima Región 157, Callao 152, Madre de Dios 147, Cajamarca 117, Tacna 117, San Martín 103, Huancayo 102, entre otros. El 3.3 del Estado interviene como promotor regulador, pero no como empresario. El presidente puso a negociación las tarifas razonables que el Estado pudiera pagarles por sus servicios durante la pandemia, lo cual alcanzaron un acuerdo con el gobierno sobre los precios que le cobraron y que serán cubiertos por el Estado a la gente que el sistema público no alcanza a atender. A lo largo de la pandemia, numerosos hospitales públicos de Perú reportaron falta de camas y de equipos médicos para satisfacer toda la demanda de pacientes de COVID-19. Ante la falta de capacidad casi desde el inicio de la emergencia en el Perú, el gobierno trató de negociar con las clínicas privadas las tarifas que les pagará por la atención de la gente a la que el sistema público ya no podía. 4. Explicaremos conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico. En primer lugar, el PBI, el Producto Bruto Interno del PBI, es un indicador que debe englobar a toda la economía, reflejando el valor agregado que genera un país. En segundo lugar, podemos ver el modelo económico. Es un conjunto que es de relaciones generalmente cuantificables entre varias variables. Se utiliza como representación de una realidad más compleja. Sirve para facilitar la comprensión de una teoría, para ver las repercusiones en una variable de los cambios en otras. Asimismo, es fundamental que tengamos presente un ejemplo de modelo económico como nos indica Roldán, que un sencillo modelo sobre la determinación del nivel salario de los trabajadores en el mercado de programación de software. Este modelo es supuesto básico. El salario se determinará por la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo.
En este sector se asume entonces que existe un libre mercado. La oferta y la demanda se determinan a su vez por otras variables. La demanda de trabajo, por ejemplo, se encuentra determinada principalmente por la demanda de producto, el precio que alcanza en el mercado, el precio del trabajo y los costos de producción. La demanda del trabajo, por ejemplo, se encuentra determinadamente por la demanda de trabajo, el precio que alcanza en el mercado, el precio del trabajo y otros costos de producción. La oferta de trabajo, en tanto, se encuentra determinada principalmente por el salario ofrecido y el número de trabajadores calificados o con las aptitudes necesarias del puesto. La oferta de trabajo, en tanto, puede determinar principalmente por el salario ofrecido, el número de trabajadores calificados o con las aptitudes necesarias por el puesto. Se puede comprender que un modelo económico como representación del modelo económico científico o propuesta de la base constructo social más ampliamente como un concepto ya sea metodológico o profesionalmente acerca de un fenómeno económico, como en otras disciplinas, los modelos son en general representaciones ideales y simplificadas que ayudan a la comprensión de sistemas reales más complejos. Los modelos se utilizan no solo para explicar cómo era la economía, sino que también para realizar predicciones sobre el comportamiento tanto de los hechos y determinar los efectos o toma de decisiones sobre los mismos. Como proponemos de lo anterior, el modelo puede formar una representación de aspectos ya sean generales o específicos. Así pueden tener un papel descriptivo, normativo, entre otros. En las etapas de reactivación, medidas para proponer al Perú en marcha 87.569 millones, soporte de la cadena de pago, se brinda soporte a la economía en el proceso de recuperación, medidas de apoyo y soporte de la economía, todas las medidas que permitirán la recuperación en la economía. Con respecto a ello, este plan económico fue implementado en nuestro país frente a la crisis que se venía aconteciendo. La COVID-19 se puso a disposición para reducir el impacto en la salud de los ciudadanos y brindar su mayor apoyo a las empresas y a los hogares que en su totalidad eran las más afectadas. En tercer lugar, podemos ver la recesión internacional. Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Generalmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación del PBI es negativa durante los trimestres consecutivos. Vulgarmente se conoce como periodo de las vacas flacas. La recesión económica es la fase del ciclo económico en que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contratación a la economía mundial, que según las previsiones del Banco Mundial se reducirá un 5,2% en este año, de acuerdo con la edición de junio del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco, será la peor recesión desde la segunda. 5. Analizaremos desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Desde una perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico durante la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía peruana. A continuación presentaremos algunos aspectos claves. El impacto en la desigualdad. La crisis económica ha generado que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la sociedad. La desigualdad existente en el país ha amplificado el impacto económico en grupos como los adultos mayores, los sectores de bajos ingresos y los más pobres. 2. Medidas gubernamentales. El gobierno peruano ha implementado diversas medidas para contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia. Estas medidas van desde acciones sanitarias para reducir y prevenir los contagios hasta medidas de apoyo económico como programas de asistencia social y estímulos fiscales. 3. Caídas en el consumo y la inversión privada. La imposición de la cuarentena en Perú ha llevado a una caída significativa en el consumo y la inversión privada. Esto se debe a las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, lo que ha afectado a la actividad económica en general. En cuarto lugar, el impacto en el comercio internacional. La crisis económica global y deterioro del ambiente internacional han llevado a una disminución en el comercio internacional. Esto se debe al deterioro económico de los socios comerciales del Perú y a la reducción de las importaciones de bienes y servicios debido a la paralización económica. Las 5. Condiciones financieras globales y términos de intercambio. Las condiciones financieras globales se han estrechado y los términos de intercambio
han empeorado, lo que ha afectado los posibles ingresos de capital a largo plazo en la economía peruana. Sin embargo, el gobierno peruano ha demostrado resiliencia al colocar deuda soberana en mercados internacionales a tasas de interés relativamente bajas. Es importante tener en cuenta que la situación económica durante la pandemia es dinámica y está sujeta a cambios. Las medidas y las políticas implementadas por el gobierno peruano están orientadas a mitigar los efectos negativos y promover la recuperación económica. En 6 podemos analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico durante la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la escuela peruana. Algunos aspectos a considerar son los siguientes. Desigualdad. La crisis económica generada por la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la sociedad. Los adultos mayores, los sectores de bajos ingresos y los más pobres han llevado el peso del impacto económico de la pandemia debido a la desigualdad existente en el país. Medidas gubernamentales. El gobierno peruano ha implementado medidas para contrarrestar los efectos económicos negativos de la pandemia. Estas medidas incluyen acciones sanitarias para reducir y prevenir los contagios, así como medidas de apoyo económico como programas de asistencia social y fiscales, estímulos fiscales. Impacto en el consumo y la inversión privada. La imposición de la cuarentena en Perú ha llevado a una caída significativa en el consumo y la inversión privada. Las restricciones impuestas para contener la propagación del virus han afectado la actividad económica en general. Cuarto lugar, el impacto en el comercio internacional. La crisis económica global y el deterioro del ambiente internacional han llevado a una disminución en el comercio internacional, el deterioro económico de los socios comerciales del Perú, la reducción de las importaciones de bienes y servicios debido a la paralización económica tanto han afectado al comercio exterior. 5. Condiciones financieras globales y términos de cambio. Las condiciones financieras globales se han estrechado y los términos de intercambio han empeorado, lo que ha afectado los posibles ingresos de capital a largo plazo en la economía peruana. Sin embargo, el gobierno peruano ha demostrado resiliencia al colocar deuda soberana en mercados internacionales a tasas de interés relativamente bajas. Es importante tener en cuenta que la situación económica durante la pandemia es dinámica y está sujeta a cambios. Las medidas y políticas implementadas por el gobierno peruano están orientadas a mitigar los efectos negativos y promover la recuperación económica. En las conclusiones y reflexiones, analizaremos el tema económico durante la pandemia del COVID-19. Desde la perspectiva microeconómica y macroeconómica, se pueden obtener las siguientes conclusiones. Desde la perspectiva microeconómica, el impacto económico de la pandemia ha sido desigual, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los sectores de bajos ingresos y los más pobres. Las medidas gubernamentales implementadas como programas de asistencia social y estímulos fiscales han buscado mitigar los efectos negativos en la economía y apoyar a los sectores más afectados. Se ha observado una caída significativa en el consumo y la inversión privada debido a las restricciones impuestas para contener la propagación del virus. También el comercio internacional ha sido afectado tanto por el deterioro económico de los socios comerciales como la reducción de las importaciones de bienes y servicios debido a la paralización económica. Desde la perspectiva macroeconómica, la pandemia ha tenido un impacto duro en la pandemia peruana, transmitiéndose a través de varios canales como la caída del consumo y la inversión privada, disminución del comercio internacional y el estrechamiento de las condiciones financieras globales. A pesar de los desafíos y gobiernos del peruano, ha demostrado resiliencia al colocar deuda soberana en mercados internacionales a tasas de interés relativamente bajas. Existe incertidumbre en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, pero se espera que las medidas y políticas implementadas contribuyan a la recuperación económica, esperando que este análisis sea fructífero para su conocimiento, así poder tener noción de lo que hemos hecho bien y que lo que hemos hecho mal. Si bien el año 2020 la pandemia agarró desprevenidamente a diferentes países del mundo, lo cual a Perú fue la excepción, pero gracias a esta cepa se pudo ver las deficiencias con todo el sistema de la salud, esperando que esta información les sirva de mucha ayuda. Por último, las referencias bibliográficas pueden tener Ministerio de Economía y Finanzas,
por la economía del Perú en frente a la COVID-19. En la UNICEF, Perú, 2020-2021, falta la caída de ingresos de los hogares, indicadores del Banco Central de la Reserva de Perú y los efectos de largo plazo pueden encontrarse en la economía peruana en el segundo trimestre de la 2023 y los efectos del COVID-19 en la economía peruana también pueden ser con la economía en tiempos de pandemia. Y esas serían todas las fuentes del tema. Muchas gracias por tu tiempo.